que sí, comenzó el censo y por eso lo tenemos de invitado a Raúl Así es. García, que es director de estadísticas de la provincia. Para todos, ¿no? En la casa comenzó el censo en las zonas rurales. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Renzo. Buenos días, Lourdes. Sí, efectivamente, el domingo 8 de mayo ya 3.900 censistas han empezado a recorrer la ruralidad tucumana. Más o menos unas 40.000 viviendas rurales van a visitar. Ayer, lunes 9 de mayo, empezó el censo de viviendas colectivas. Viviendas colectivas. ¿Eso qué incluye? Las viviendas colectivas. Sí, es muy de jerga de nosotros en las estadísticas. En las estadísticas, claro. Claro, las viviendas colectivas son aquellas viviendas en las que habita gente que entre sí no tiene parentesco. O sea, ¿La cárcel podría ser? La cárcel podría ser, un geriátrico, un hotel. Me está costando que los hoteles los reciban a los censistas, por eso lo ¿Está menciono. costando? ¿Por qué? Porque se ve que no les ha llegado la información, claro, de que ya hemos empezado con viviendas colectivas. Sobre todo en Tafí del Valle, que tenemos muchos hoteles, hay que ir e indagar si es que efectivamente hay alguien que viva con alguna regularidad en ese hotel. Se lo tiene que censar. Raúl, ahí hacemos un parate, ¿no? Con regularidad en ese hotel. Por ejemplo, ¿más de cuántos días al mes tiene que pernoctar en ese lugar o en esa pensión? Porque por ahí está en una pensión en la vivienda colectiva. La idea es que haya estado los 6 meses anteriores o piense estar 6 meses después. Claro. Eso es. Que hay gente que por ahí pasa eso, que por cuestiones de trabajo se tiene que mudar a alguna ciudad y pernocta de modo habitual, en un hotel. Un geriátrico, una cárcel, un monasterio, una residencia universitaria, esos son viviendas colectivas. Ahí vamos y contactamos a la autoridad de la vivienda colectiva. Esa autoridad de vivienda colectiva nos designa un referente, que es el que trabaja con el censista, y van llenando los datos de las personas que viven en esas viviendas colectivas. El operativo está lanzado, seguimos con la capacitación intensiva para los censistas que la semana que viene, el miércoles que viene, es el día del censo, es el 18 de mayo. Antes vamos a tener un operativo el lunes, un operativo muy interesante, porque también tenemos que censar a la gente que vive en la calle. Bien. Hay gente que duerme en la calle. Es un fenómeno, un problema de las grandes urbes. San Miguel de Tucumán lo es, hay gente que duerme, sabemos que hay gente que duerme en la calle. Inclusive en la municipalidad hay un número, más de 200 personas. Bueno, también me imagino que esto sirve para cruzar datos una vez que estén los resultados oficiales del censo. Lo que hacemos a la noche, vemos los que duermen en la calle. Y a las 8 de la mañana nos vamos a los paradores como el de la municipalidad. Entonces, de esa manera capturo a todos los que no tienen hogar. ¿Sí? Desde las 6 de la tarde que nos reunimos, empezamos a desplegar los vehículos por todas las calles de la ciudad, toda la noche, madrugada del día martes, y a las 8 de la mañana del martes vamos a los paradores. Entonces ahí cubrimos todas las personas que puedan no tener casa. Y también comenzó el censo digital. La novedad. ¿No? Es que este año, bueno, ¿qué pasa? La tecnología avanzó muchísimo y también se lo puede ir realizando, ¿no? Este censo. Sí. Efectivamente, ya están quedando los últimos 8 días de censo digital. El reporte que tengo al día de ayer a las 8:30 de la mañana nos indica que 18,5% de las viviendas tucumanas ya han hecho censo digital. Esto es más o menos 75.000 viviendas. ¿Es lo que se esperaba según sí? Nuestras expectativas eran que de mínima teníamos que superar el 10%. Bien. Ese 10% lo superamos por ahí de Semana Santa, más o menos. Luego siguió a un ritmo lento que nos hace pensar que el 20% es accesible como meta. Un ideal hubiera sido 30, no creo que lleguemos. ¿Ese día inclusive se puede seguir llenando? No. No, bien. Hasta las 23 horas, 59 minutos, 59 segundos del 17 de mayo se puede hacer censo digital. Luego hay un bache de 8 horas y a las 8 de la mañana del día miércoles salen los censistas a campo. Raúl, hablaba de esto, ¿no? Hay mucha controversia porque dicen que te hacen poner el número de documento, ¿no? Para poder generar ese código. Para generar el código, ¿no? No hay cruce de datos para que la gente también se quede tranquila porque dicen que el AFIP, son cosas que se hablan, ¿no? En una mesa de café o en la calle. No tiene nada que ver, es solamente a modo de control y para que se genere una clave con tu mail para que te puedan devolver el... Correcto, así es, Renzo. Sí. La opción esta que tenemos ahora por primera vez en la historia de los censos, que es la de poder hacer el censo digital, requiere que un miembro de la familia se loguee. Para loguearse, pone el número de DNI
ese DNI impacta contra la base de datos de RENAPER y verifica si quien está queriendo ingresar es un argentino de mayor de 14 años, vivo. Claro. Porque puede haber gente que esté aprovechándose de algún DNI y queriendo... ¿No habría entonces alternativa de generar ese código con otro dato que no sea el DNI? No, porque podrían vulnerarlo a alguien que esté haciendo Igualmente bromas. hay un ítem en ese censo, ¿no? Que no usan tus datos, digamos, Correcto. que están claro. El DNI no es una pregunta censal, es decir, Claro. no va a ser procesada como tal y mucho menos cruzada contra las bases de datos de AFIP, Viste de que la la gente, UIF. bueno, es que la gente tiene esas Claro, cosas, ¿no? es previa al censo en sí, es para previa, generar este exacto. código. Se habían viralizado el fin de semana un montón Sí, de mensajes de WhatsApp, recibo- inclusive de supuestos abogados donde decía que era ilegítimo, que no te podían, Todos los no te días podían recibo pedir esos esto. mensajes. Bueno, son las cosas que nos impone la tecnología. Para poder hacer uso de la tecnología tenemos que loguearnos. Es necesario el DNI para verificar que quien está haciéndolo es un argentino mayor de 14 años vivo. Se le pide la cuenta de correo electrónico para que se le devuelva la clave. Sí, sí. Recuerden que hay dos claves. La primera, después de las primeras tres preguntas, sale el código único de vivienda. Ese código único de vivienda contiene 5 caracteres y es el que nos va a permitir entrar y salir tantas veces como queramos de la aplicación censal. Ah, bien. Luego, al final, cuando ya terminó de cargar todos los datos, pone clic en el botón finalizar, ahí sale la segunda clave, que es la que usted tiene que conservar para el día 18 de mayo. Esa tiene 6 caracteres. Sí. Raúl, ¿es una obligación el censo, es un derecho? ¿Hay multas por no cumplirlo, por no realizarlo? Sí, hacer el censo es obligatorio. Yo siempre insisto ante esta pregunta que hagamos el censo no porque sea obligatorio, hay una sanción pecuniaria por no hacerlo. El censo lo hacemos porque lo necesitamos todos. Lo necesita el empresario, que tiene que radicar una empresa y entonces necesita la información para saber si su mercado, el objetivo de mercado que él tiene está en Lules o está en Cruz Alta. Claro. El funcionario para saber dónde radicar un jardín de infantes, dónde localizar un CAPS, lo va a localizar en Trancas. Y con respecto a esa información, años atrás, cuando se realizó el último censo, había una serie de manto de dudas de la legitimidad del INDEC y de las estadísticas. ¿Hoy se podría garantizar que esta información va a ser real, verídica, que al empresario o a todas las personas que necesitan para tomar sus decisiones le van a llegar datos certeros? Sí, por supuesto. Y en esto, de nuevo, la invitación es a la comunidad a que respondamos todos, nos conviene que todos respondamos y una vez que respondamos lo hagamos con veracidad. Claro. Porque también son dos tipos de daño. Si no respondo, hago daño a la calidad de los datos. Que es a la sociedad misma. Que es a nosotros mismos. Y si respondo sin veracidad, también, porque voy a radicar una empresa en una localidad que no correspondía o un CAPS en un lugar que no correspondía. Entonces tenemos que hacerlo y responder con veracidad, las dos cosas. Las dos cosas. Bueno, lo que hicimos por internet, tenemos el código, suena el portero, suena el timbre de la casa, salimos a la vereda con nuestro código y ahí el censista pone el código. Correcto. Sí. El día del censo, para aquellos que han hecho censo digital, cuando llega el censista, en primer lugar habría que aclarar que no es necesario que el censista pase a la casa. Bien. No es necesario. Si usted quiere hacerlo pasar, lo puede hacer pasar. Pero, en principio, la capacitación que se le brinda a los censistas es para que ellos lleven adelante la entrevista censal desde la línea de vereda. El censista en la línea de vereda, usted a 1,5 metros de distancia, el censista va a estar con barbijo, lleva gel, todos los elementos de seguridad sanitaria. Entonces, línea de vereda del censista, 1,5 metros de distancia. Yo hice censo digital. Sí. Muy bien, entonces me muestra el comprobante, me dicta los caracteres, con precisión los 6 caracteres, uno solo que le remo, después no coinciden los archivos. Y le va a preguntar cuántas personas habitan en esta vivienda, cuántos varones, cuántas mujeres y cuántos X. Con eso termina la entrevista censal y el censista va a la siguiente vivienda. Bien, y los que no hicieron el censo digital. Tienen que completar la entrevista censal con las 61 preguntas que tiene. Ajá. Raúl, usted decía recién han iniciado los censos rurales, pero bueno, hay viviendas donde viven más de una familia. ¿Están contemplados esos casos? Sí. Primero, puede el censista encontrarse con un caso de que
haya más de una vivienda, o sea, llega, no sé, a la Prida 130, ¿sí? Y hay una entrada a una primera casa y se ve que por el costado hay acceso a una segunda casa. Entonces ahí hay 2 viviendas, tienen entradas independientes. Pero podría pasar otro caso más parecido al que usted menciona. Hay un único lugar de acceso a la vivienda. Y adentro de la vivienda, quizás en las habitaciones de adelante, vive papá, mamá y 2 hijos menores, y en las habitaciones de atrás vive el hijo mayor de ese matrimonio con su esposa y un bebito. Claro. Estas 2 familias comen, nosotros decimos, de ollas separadas, no comparten gastos alimentarios. Entonces tenemos una vivienda, 2 hogares. Bien. Una vivienda, 2 hogares. Si comparten los gastos de alimentación, es un solo hogar. Bien. Entonces la variable crítica para distinguir cuántos hogares es si comparten los gastos de alimentación, si comen de la misma olla. ¿Y esto se podría completar en el censo digital también? ¿O en estos casos? La primera pregunta, cuando empezás a llenar los datos, se pregunta, ¿cuántos hogares hay en esta vivienda? Perfecto. Y ahí vos le decís 2. Entonces te va a devolver la aplicación. Responda por el hogar 1 de 2. Vos completás las 61 preguntas de tu hogar. Y sobre que Renzo está en el hogar 2, entonces después dice, ahora empieza a completar los datos del hogar 2 de 2. Y empieza Renzo a llenar los datos de su hogar. Y tienen ambos un solo código único. La contraseña. Bueno, es importante esto porque estaban ingresando muchas preguntas y este diferenciador entonces tiene que ver con de dónde viene el dinero para la comida, básicamente. Si lo comparten o no lo comparten. Si no comparten, hacen olla separada, son 2 hogares, tienen que poner 2. Y cada uno de los grupos familiares responde... hablaban de cuando uno llena el digital, ¿no? El primero es el que coloca el documento. Sí. Después, la otra persona que vive en la misma casa cuando va a llenar el digital, no le piden el documento, sino, claro, porque se suma al jefe de familia o al que llenó la primera, vez. Exacto, solo el que lo guía, puede ser papá, mamá, alguno de los hijos mayores, cualquiera es el que se lo guía. Sí. Luego, los restantes miembros del hogar ya no ponen DNI y cuando se les pide los nombres son el nombre de pila. Ponen Renzo, Rencito. Claro. Pero nada más, no le pide nombre y apellido, mucho menos DNI. O sea que solo el DNI del que se loguea y después cuando pide los nombres es solamente Renzo, Lourdes, Juancito, Oscarcito, Elenita. Claro, el primero es... Porque mucha gente decía, a mí nomás me pidieron el documento y al otro de mi familia es por eso. Es por eso. Y a ver, hablamos de otro, ¿no? Estudiantes fuera de nuestra provincia, que vienen a nuestra provincia a estudiar, ¿no? Se tienen que censar acá si están alquilando un departamento. Siempre el criterio es mayor a 6 meses. Si estuvo en los 6 meses anteriores, si piensa estar más de 6 meses, se tiene que censar acá el estudiante salteño o santiagueño. Claro. Tucumanos que están estudiando en las mismas condiciones en otra provincia, también se censarán en otra provincia. Tengo un hijo que está estudiando en el extranjero y no sabe si va a venir. Lo más probable es que se quede allá. No se censa. No sé. Bien. Entonces, el criterio de los 6 meses también a tener en cuenta a la hora de elegir. Bien. Hablamos de la seguridad del censador, ¿no? Cuando llega el censista, ¿qué le pedimos? ¿Qué va a llevar? El censista lo podemos identificar porque va con su pechera blanca, con el logo del censo en color azul, lleva toda la papelería con los logos del INDEC y una credencial que tiene apellido, nombre, DNI y un código QR. Para los más sofisticados, pues... Para los que con el celular quieren estar tranquilos, alguien de la familia. Porque hay gente que sí va a trabajar más allá del feriado nacional, por ejemplo, usted, me imagino que estará de aquí para allá fiscalizando. ¿Qué pasará en esos casos? Bien. Para aquellos que hacen un trabajo esencial, capaz que ustedes tienen que estar el miércoles 18 acá en el estudio, alguien queda en casa. Es decir, que alguien que queda en casa es el que puede mostrarle al censista el comprobante de que ha hecho censo digital o bien responder todas las preguntas si es que no hizo censo digital. Otro caso, no va a quedar nadie. Vivo solo. Claro, vivo solo y soy policía. Tengo que estar en la comisaría. Listo. Haga censo digital y déjele el papelito con la clave al vecino. Bien. Anote ahí varones 1, mujer 1, X, lo que fuere. Déjele eso al vecino. Cuando el censista va a la casa del vecino, el vecino va a decir, mira, esto es el comprobante de Renzo, mi vecino de La Paz. Claro. Hablabas de esto, ¿no? Viste que finaliza el trámite, yo lo hice. Hice el print con el teléfono, ¿verdad? Con el último código. Pero después no me llegó al mail.
tengo ese código. Tiene una demora, no sé cuánto lo habrás hecho, pero tiene una demora. Tiene un poquito. Yo también soy ansioso, esperaba que llegara el medio. Sí, yo creía que era inmediato. Miraba la bandeja. Miro cada rato la casilla. No, demora un poco. En mi caso demoró como 3 días. Listo. Bien, para todos los que preguntan. Tranquilo. Si no, igual, si lo hiciste al PRIN con el número, la captura de pantalla. Guardarlo en el teléfono. ¿Cuándo van a estar estos resultados? Hay 3 entregas. La primera es inmediatamente al día siguiente. Ahí vamos a ver cuántos millones de argentinos somos, cuántos tucumanos somos. Se podría llegar a decir hasta por departamento. Hacia fines de este año va a haber una segunda entrega con ya muchos cuadros procesados por provincia y la tercera y última entrega hacia fines de 2023. O sea, que en el plazo de 1 año y medio el INDEC va a estar poniendo a disposición de toda la sociedad argentina todos los datos del censo, todos los cuadros procesados y además la base de microdatos. La base de microdatos es muy importante para los investigadores, los profesores en la universidad que descargan esas bases y se ponen a escudriñar ahí. A también ver para planificar encuentra. las políticas del Por Estado supuesto, también. los funcionarios, los empresarios pueden descargar esas opinión bases. personal que trabaja con estadísticas hace tanto. ¿Creen que va a cambiar mucho el panorama de la realidad como nosotros la conocemos hoy en números, digo? No, me refiero a la pobreza. Sí, te entiendo. Sí. Creo que va a confirmar los valores que venimos manejando en los últimos... Claro, esos números informales se van a transformar en formal. Sí, lo que hacemos, la información a la que accedemos hoy es por encuestas. O sea, no encuestamos a toda la población, sino una partecita. El censo va a encuestar a todos. ¿Va a ser diametralmente opuesto? No. Perfecto. O sea... Solo que ahora le vamos a preguntar a todos. Por supuesto, no va a ser una parte de la población, sino a todos. Exacto, vamos a tener más precisión. Las encuestas siempre tienen un margen de error, que los que hacemos estadísticas sabemos, y depende del margen de error con el que queremos jugar, sabemos cuán precisa o no es ese dato. Con el censo, ya el margen de error es mínimo. El margen de error puede ser que usted me mienta. Claro. Esas cosas, pero... Los 10 censos anteriores también tenían el mismo riesgo y en todo el mundo tienen el mismo riesgo. O sea, están las estadísticas. Porque el censista no tiene cómo verificar los datos. Vos le decís que sos cocinero y él no te va a pedir un título de cocinero. Claro, nadie te va a pedir un papel eso para que la gente también quede claro. Que tenés 20 años, el censista va a estar 20 años. Perfecto. Parece de 19. De 19, pero bueno, estoy bien, Raúl. Le pasa seguido. Pasa seguido, te estás confundiendo, pasa mucho. Bueno, gracias Raúl, mucha suerte para el miércoles que viene y seguro estaremos informando todo lo que va a pasar y hacer el censo y no mentir. Eso es lo importante. Exacto. Porque nos beneficia a todos. Muchas gracias, muy amable. Seguimos.